Bien, hoy vamos a ver la regla de la cadena. ¿Sí? Es una regla que nos va a permitir derivar de una forma mucho más sencilla una función que la podemos escribir como una función compuesta. O sea, la vamos a poder escribir como otras dos funciones. ¿Sí? Acá vemos cómo está compuesta la función por la derivada de la otra función. Tenemos f y g. ¿Sí? Nosotros lo vamos a llamar, por una cuestión práctica, u. ¿Sí? La derivada de f de u y la derivada de u. Así lo vamos a resolver cuando queramos derivar algo. Primero nos tenemos que dar cuenta que vamos a llamar u y a qué f de u. Empecemos con los ejemplos que encontramos acá. ¿Sí? Empecemos por el segundo, en este caso por el b. Veamos, tenemos x más 2 elevado al cubo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, cuando tengamos algo así, vamos a llamar u, lo que tenemos dentro del paréntesis, y f de u, bueno, va a ser a u elevado al cubo. Entonces lo vamos a anotar, voy a seguir acá arriba, perdón, que no lo pueda seguir abajo por una cuestión de espacio. Vamos a poner así. U va a ser igual a x más 2. Y f de u, en este caso, va a ser igual a u elevado al cubo. Miren lo que hemos hecho. Todo lo que teníamos dentro del paréntesis lo llamamos u y lo hemos reemplazado por u. Luego, ¿sí? Pero aclaramos que u es igual a lo que teníamos dentro del paréntesis. De esta forma vamos a derivar de una forma mucho más sencilla. ¿Cómo vamos a derivar? Utilizando esta fórmula. ¿Sí? La derivada de y es igual a la derivada de f de u por la de u derivada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer y derivada es igual a la derivada de f de u. Bueno, tenemos la derivada de una potencia, ya lo hemos trabajado. El exponente pasaba adelante multiplicando y le restábamos 1. O sea que nos va a quedar 3 por u elevado al cuadrado. Por la derivada de u. Tenemos que derivar x más 2. La derivada de 2 es 0 y la derivada de x es 1. O sea que nos va a quedar por 1. Bien. Entonces, ahora vamos a reemplazar la u por lo que era x más 2. Nos va a quedar que la derivada de esta función va a ser igual a 3 por x más 2 al cuadrado por 1, que no hace falta porque ya sabemos que nos da lo mismo, y hemos terminado de derivar esta función. ¿Sí? Entonces la regla de la cadena, como ven, nos permite derivar de una forma mucho más sencilla. Vamos a hacer el otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de 2 sobre 3x más 1. Y lo que vamos a hacer es reescribirlo antes que nada. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo A, pero lo voy a reescribir. Voy a poner 2 por 3x más 1 elevado a la menos 1. ¿Sí? Sabemos que esto que tenemos aquí es absolutamente lo mismo que acabamos de escribir, pero escrito de otra manera, por decirlo así. ¿Sí? En vez de la división vamos a trabajar con la potencia. Se puede hacer también con la división, pero es mucho más sencillo con la potencia, si reescribimos directamente. Bien, entonces vamos a llamar u lo que tenemos dentro del paréntesis. U va a ser igual a 3x más 1, 1, y f de u va a ser igual a 2 por, el 2 recuerden que por ser una constante no nos va a afectar, ¿sí? Ya lo hemos visto en las propiedades, por u elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer la fórmula que veíamos recién. Y es igual, lo primero que derivamos es esta función, ¿sí? El menos 1 lo vamos a bajar adelante, por decirlo así. Recuerden que se trabaja con las propiedades que hemos hablado. Ustedes lo tienen que justificar por cada una de las propiedades. Entonces nos va a quedar 2 por menos 1, que va a ser menos 2, por u, y luego le restamos 1 al exponente, nos va a quedar menos 2. Menos 1 nos da menos 2. Por, ¿sí?, la derivada de u. Y la derivada de u, en este caso, la derivada de 1 es 0, y la derivada de 3x va a ser 3. Entonces va a ser por 3. ¿Sí? Ahí vamos a poder multiplicar. Menos 2 por 3 nos da menos 6. Y es igual a menos 6
¿sí? Esto es el menos 2 por 3. Bueno, y vamos a reemplazar u por lo que era igual, por 3x. 3x más 1 elevado a la menos 2, ¿sí? Reescribimos esto y nos va a quedar que y es igual a menos 6 sobre 3x más 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí hemos finalizado de derivar esa función. Entonces, como ven, es bastante más sencillo, vuelvo a insistir, derivar de esta manera, con la regla de la cadena, que sin la regla de la cadena. Ahí en el libro de Stewart, no, perdón, el de Larson, ustedes van a encontrar, ¿sí?, cuándo conviene aplicarlo, cuándo sin la regla de la cadena, cuándo con la regla de la cadena. Van a encontrar algunos ejemplos, ¿sí?, que les conviene resolverlo siempre. Las dudas que se le vayan presentando van a poder ir preguntando. Acá les aconseja cómo pueden separar en u y f de u, ¿sí?, en este caso en f y en g de x, que es lo mismo que u para nosotros. Y les va diciendo cada una de las distintas aplicaciones que tenemos, ¿sí? Cuándo podemos aplicar la regla de la cadena, cuándo conviene, ¿sí? Entonces les recomiendo leerlo del libro. Cualquier duda se supone que pueden ir preguntando, como hemos dicho siempre. Y acá tienen la regla de la cadena de funciones trigonométricas, ¿sí? Por ejemplo, para derivar el seno de u, para la de seno, vamos a llamar seno de u, va a ser igual a coseno de u por, recordemos por qué la derivada del seno es coseno, ¿sí?, por la derivada de u, que es lo mismo que hemos estado trabajando nosotros. Entonces, si queremos resolver acá donde dice seno de 2x, vamos a hacer, ¿sí?, va a ser igual a coseno de u, a u lo vamos a llamar a 2x, ¿sí?, a lo que esté afectado por el seno, a 2x va a ser u, y f de u va a ser seno de u, justamente. Entonces, siguiendo la regla que vimos en el libro, nos va a quedar coseno de u, ¿sí?, porque estamos derivando el seno, coseno de u, por la derivada de u, ¿sí? Eso lo pueden comprobar aquí mismo, ¿sí?, coseno de u por la derivada de u. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar, ya el coseno ya está derivado, ahora vamos a derivar u. La derivada de 2x va a ser 2, y vamos a reemplazar la u por 2x. Entonces nos va a quedar coseno de 2x por la derivada de u, que vuelvo a insistir, va a ser 2, porque la derivada de 2x es 2. ¿De 2? ¿Sí? Vamos a reescribir. Y nos va a quedar 2 por el coseno de 2x. Y ahí hemos terminado de derivar seno de 2x, ¿sí?, de una forma bastante rápida y dentro de todo sencillo. Entonces les recomiendo practicar la regla de la cadena. Bien, a continuación tenemos una demostración, ¿sí?, de la regla de la cadena. Eso ustedes lo pueden hacer, es como hemos venido trabajando las demostraciones anteriores, así que no deberían tener mayores inconvenientes, ¿sí? Así que traten de hacerlo, háganlo antes del final, y ahí pueden preguntar si no entendieron alguno de los pasos. Tengan en cuenta saber explicar bien cada uno de los pasos, por propiedades y todo. Bien, algunas aplicaciones de la regla de la cadena, ¿sí?, como los ejemplos que hicimos recién. Ahora acá tienen algunos más ustedes para que practiquen, ¿sí?, intenten resolverlo. Ahí van a probar, van a ver los mismos, estos ejemplos los tienen en el libro, así que traten de hacerlo primero y luego lo revisan del libro. Pero siempre traten primero de resolverlo ustedes. Y algunos ejercicios más para que puedan resolver. Practiquen bastante la regla de la cadena, ¿sí?, porque la van a usar mucho. Bien. Luego lo que encontramos es un compendio de las reglas de derivación, ¿sí? Entonces sería como una tabla de las derivadas para que recordemos algunas, ¿sí?, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces la derivada de una constante es igual a 0, la derivada del 0 es igual a coseno, una tabla como resumiendo todo lo que hemos visto anteriormente, la fórmula solamente.
Bien, para la derivación implícita, ¿sí? Vamos a encontrar casos donde es medio complicado despejarla ahí para dejarlo escrito de forma explícita. Entonces vamos a aprender a derivar de forma implícita. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es derivar cada uno de los términos utilizando la regla de la suma. Vamos a hacer así. En este caso, aplicar la derivada en cada uno de los miembros. La derivada en función de x. Siempre derivamos en función de x. Derivada en función de x. Y vamos a poner otro corchete. X al cuadrado menos 2y al cubo más 4y. Y del otro lado también vamos a aplicar la derivada en función de x. De 2 en este caso. Bien, acá la derivada de una constante, sabemos que nos va a dar 0. Y acá por la regla de la suma vamos a derivar cada uno de los términos. Derivada en función de x al cuadrado menos la derivada en función de x de menos 2, perdón, de 2 y al cubo más la derivada en función de x de 4y. Bien, esto lo podemos aplicar por la propiedad de la suma de las derivadas. Entonces ahora los que tengan x lo vamos a derivar como siempre, ¿sí? Ya que estamos derivando en función de x. Acá la derivada de x al cuadrado sabemos que nos va a dar 2x. 2x menos. Las derivadas de función de y vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. En realidad vamos a derivar, casi como hemos hecho siempre, el 3 lo bajamos y le restamos 1 al exponente. Nos va a quedar 2 por 3, 6. Y al cuadrado. Pero tenemos que dejar escrito derivada de y, que nos ha faltado, sobre la derivada de x. Más, hacemos lo mismo acá como tenemos y, no coincide con la x que tenemos acá abajo. Entonces nos va a quedar, la derivada de 4y va a ser 4 por la derivada de y en función de x es igual a 0. ¿Sí? Luego lo que tenemos que hacer es agrupar en un término todos los que tienen derivada de y sobre la derivada de x, ¿sí? Eso lo tenemos que agrupar en un término y todo lo que no lo pasamos al otro lado, al otro miembro. Nos va a quedar menos 6y al cuadrado. Perdón, eso es una y. Quedó parecido a una x. Menos 6y al cuadrado. Derivada de y. Más 4. Lo mismo que teníamos recién. Derivada en función de x. Es igual, bueno, y el 2x lo pasamos restando. Menos 2x. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Voy a continuar acá arriba. Ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común. ¿Sí? Esto que tenemos en común en los dos términos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar derivada de y sobre la derivada de x. Y entre paréntesis nos va a quedar menos 6y al cuadrado más 4 igual a menos 2x. Y como esto está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar que la derivada de la función va a ser igual a menos 2x sobre menos 6x al cuadrado más 4. Y ahí finalizamos. Ya terminó la derivada. Bueno, y ahí terminamos de derivar. ¿Sí? Nos queda escrito de esta manera. Después de esto, ustedes tienen un ejercicio para que puedan aplicar lo que acabamos de ver, esta derivación implícita. ¿Sí? Practíquenlo, a ver cómo les sale. Y cualquier duda pueden preguntar, como siempre.
Bien, y otra cosa que tenemos que ver de derivada, ¿sí? Son las aplicaciones de la derivada. Esto es una de las cosas que más se toma en los finales, ¿sí? Que es el trabajo práctico número 6. Lo van a tener que hacer ustedes y van a ir, a medida que le vayan surgiendo dudas, preguntando. ¿Por qué? Porque acá van a haber varias cosas que vamos a usar mucho, porque nosotros, una vez que aprendemos a derivar, lo vamos a usar para poder graficar funciones, ¿sí? Como ustedes ven, las derivadas, cuando llega a un punto máximo, nos va a quedar una recta de con pendiente 0 cuando va por este punto, ¿sí? Ahí lo vamos a ver con las herramientas de Stewart. Bien, veamos acá. Vamos a ir moviendo la tangente en un punto. Miren qué pasa cuando llega a un punto máximo. Su pendiente se vuelve, bueno, ahí justo no me está dejando ponerlo ahí exacta, pero su pendiente se vuelve 0 cuando pasa eso. Lo vamos a poner un poquito más grande para poder verlo. ¿Sí? Cuando llega el punto máximo, la pendiente es 0. Miren acá. Cuando la función es creciente, como en este caso, la pendiente es positiva. ¿Sí? Cuando llega a un máximo, la pendiente es 0 y pasa a ser negativa. Lo mismo cuando vamos a ver, ahora la función es decreciente y la pendiente es negativa. Cuando llegamos a un mínimo, su pendiente es 0, ¿sí? Estamos hablando de la pendiente de la recta tangente, en ese punto, y ahí cuando empieza la función a ser creciente nuevamente, la pendiente pasa a ser nuevamente positiva. Bien, de eso se trata el práctico número 6. En algunos teoremas, dice el teorema del valor extremo, si f es continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un valor máximo absoluto en f de c y un valor mínimo absoluto en f de d, con algunos números c y d entre a y b. Entonces acá les va tratando de que empiecen a resolver ustedes para tratar de llegar de forma intuitiva al concepto que acabamos de ver. Él es el teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C, y si la derivada de C de la función en ese punto existe, entonces esa derivada va a ser 0, que es un poquito lo que veíamos recién, vuelvo a insistir. En un máximo o un mínimo, ahí vemos la derivada, su pendiente va a ser 0 exactamente cuando esté en ese punto. ¿Sí? Entonces, de eso trata ese teorema. Bien. Discute el teorema de Fermat con los siguientes ejemplos. Ahí van a hacer algunos ejemplos ustedes. ¿Qué va a pasar? Porque cuando tengamos una cúbica, veamos qué pasa cuando tenemos una cúbica, ya que lo tenemos acá. Aquí. Miren acá. En este punto de acá la pendiente es 0. ¿Sí? Vemos que queda una recta paralela al eje X, pero no tenemos ni un máximo ni un mínimo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que sea 0 no significa que sí o sí va a ser un máximo o un mínimo. Ahora, si hay un máximo o un mínimo, sí o sí la derivada va a ser 0. Sabiendo que un número crítico de una función f es un número c en el dominio de f, tal que la derivada primera es igual a 0. O la derivada primera, en ese punto, no existe. ¿Sí? Un poco lo que vimos acá. Ahí tenemos un punto crítico. ¿Por qué? Porque veníamos con una concavidad hacia arriba, que va a ser cuando la curva apunte hacia arriba, por decirlo así, y acá pasamos a tener una concavidad hacia abajo. Acá tuvimos un punto crítico. ¿Sí? La derivada primera se volvió 0. En donde está la derivada primera se vuelve 0, tenemos puntos críticos. Bien. Identifica los números críticos en la función de 7 y reformula el teorema de Fermat. Tenemos que identificar, encuentra los números críticos de las siguientes funciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a hacer para encontrar los números críticos? Van a calcular la derivada primera y luego la van a igualar a 0. ¿Sí? Van a despejar y a elevar los valores de x donde van a tener números críticos. Siguiendo los pasos del método de intervalo cerrado, para hallar los valores máximos o mínimos absolutos de una función continua f sobre un intervalo cerrado AB, encuentra los valores de f en los números críticos de f en AB. Hallen los valores de f en los puntos extremos del intervalo
El más grande de los valores de los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto, el más pequeño el valor mínimo absoluto. Ahí les explico un poco cómo trabajar con esto que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Sí? Esto, vuelvo a insistir, es importantísimo porque se evalúa mucho en el final. Les damos una gráfica y ustedes tienen que, una función, perdón, que ustedes la tienen que graficar encontrando todos los puntos críticos, los máximos, los mínimos, y luego demostrarlo. Luego graficarlo, perdón. Teorema de Rollet. Sea una función que satisface las tres hipótesis siguientes. F es continuo en el intervalo cerrado, F es diferenciable en el intervalo cerrado, y f de A es igual a f de B. Entonces hay un número C en AB tal que su derivada primera es igual a 0. ¿Sí? Van a encontrar la demostración del teorema de Rollet, la van a encontrar en el libro, igual que el teorema del valor medio. Nuestra aplicación principal del teorema de Rollet será con el fin de demostrar este importante teorema, enunciado por primera vez por otro matemático francés, Lagrange. Teorema del valor medio. Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis. Es continua en un intervalo cerrado, es diferenciable en intervalo abierto, entonces hay un número C entre A y B, tal que la derivada es igual, y les da esa fórmula que tienen aquí. ¿Sí? Intento una demostración, vuelvo a insistir, la van a intentar hacer, en los libros encuentran la demostración, y sí es importante que le entiendan estas demostraciones. Bueno, les hace otras preguntas a partir del teorema del valor medio. ¿Qué información dice la derivada con respecto a f? La prueba creciente o decreciente. Lo que veíamos recién, si la derivada nos da mayor que 0 en un punto, entonces es creciente en ese intervalo. Si nos da menor que 0, entonces es decreciente en ese intervalo. Volvámoslo a ver como recién. Veíamos que vamos a empezar de acá. Cuando es decreciente, como en este caso, vemos que su pendiente es negativa, o sea que la derivada nos va a dar negativa. Y cuando es creciente pasa a ser positiva. ¿Sí? Bien. Prueba de la derivada primera. Si C es un número crítico de una función continua f. A. Si la derivada primera cambia de positiva a negativa en C, entonces f es un máximo local en C. Cambia de positiva a negativa. ¿Sí? Veámoslo con la herramienta de Stewart. Acaba de positiva, lo ven ahí en ese punto. La pendiente es positiva y ahora pasa a ser negativa. O sea que si pasó de positiva a negativa, quiere decir que acá teníamos un máximo. Y si pasara de negativa, como en este caso, a positiva, quiere decir que tenemos un mínimo. Que es lo que nos nombra acá. Si f no cambia de signo en C, esto es que f es positiva en ambos lados de C o negativa en ambos lados, entonces f carece de extremo local en C. Eso también lo vimos recién en las herramientas, cuando teníamos una cúbica, que ahí viene siendo positiva, perdón, vamos a ver de izquierda a derecha, es positiva, pasa a ser 0 y vuelve a ser positiva, no cambió. Bien, y acá lo tienen explicado con algunos gráficos, justamente lo que acabamos de ver con las herramientas. Definición, si la gráfica de f está arriba de sus tangentes en un intervalo y se dice que es cóncava hacia arriba en el intervalo. Si queda abajo de sus tangentes y se llama cóncava hacia abajo. Veámoslo también con las herramientas, que es más sencillo verlo. Si está debajo, veamos en este caso, las tangentes están debajo de la gráfica, ¿sí? Por lo menos del punto, ahí siempre va debajo, significa que es cóncava hacia arriba. Ahora, cuando pasó a estar arriba de la gráfica, ¿sí? Las tangentes están sobre la gráfica, siempre mirando el punto, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Y acá vemos que la curva es cóncava hacia abajo y en esta parte es cóncava hacia arriba. Bien. Prueba de la concavidad. Si la derivada segunda es mayor que 0, ahora vamos a trabajar con la derivada segunda, para toda x en un intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en el intervalo. Entonces nosotros para ver la concavidad vamos a trabajar con la derivada segunda. Si la concavidad es negativa, quiere decir que si la derivada segunda es negativa, perdón, quiere decir que es cóncava hacia abajo en ese intervalo. ¿Sí? Esto es importante porque así vamos a hacer la prueba de concavidad.
definición, un punto P de una curva se llama punto de inflexión si en él la curva pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Bien, veamos las herramientas. Acá tenemos un cambio de concavidad. Tenemos una que es cóncava hacia arriba y después pasa a ser cóncava hacia abajo. O sea que tenemos un punto de inflexión, ¿sí? Que seguramente lo tenemos acá en el 0, 0, en el origen de coordenadas en este caso. Bien, ¿cómo vamos a hacer esa prueba? Bien, prueba de la segunda derivada. Si la derivada segunda es continua en la velocidad de C, si la derivada primera en C es 0 y su concavidad, o sea, la derivada segunda es mayor que 0, f tiene un mínimo local en C. Si la derivada primera es igual a 0 y la derivada segunda es menor que 0, posee un máximo local en C. O sea que directamente podemos hacer esta prueba para encontrar los máximos y los mínimos. Con esta información dibuje las gráficas de y les da varias funciones para que ustedes grafiquen con la información que les ha dado acá. ¿Sí? La primera, la segunda y después tienen otras acá para que vayan graficando. Y les dice la página del libro donde van a encontrar estos ejemplos. ¿Sí? Algunos van a estar resueltos. Bueno, acá tienen que demostrar un caso particular y vemos la regla de L'Hospital. Suponga que f y g son funciones derivables y que la derivada primera es distinto de 0 en un intervalo abierto I que contiene A, excepto quizá en A. Suponga que el límite de x tendiendo a es igual a 0 y el límite de la función f, y el límite de x tendiendo a de la función g es igual a 0. O que el límite de x tendiendo a de la función f es igual a más menos infinito y el límite de x tendiendo a de la función g es igual a más menos infinito. En otras palabras, tiene una forma indeterminada del tipo 0, 0 o del tipo infinito sobre infinito. Entonces, el límite de x tendiendo a de f sobre g, de la función f sobre g, es igual al límite de x tendiendo a de la derivada de f dividido la derivada de g. ¿Sí? Si el límite del lado derecho existe, o es infinito o es menos infinito. Y con esa regla del L'Hospital van a tratar de hacer estos ejercicios que vemos aquí. ¿Sí? Bien. Y después tienen, investigué cómo calcular la derivada de a elevado a la x, algunos desafíos que tienen al final. Y un problema de optimización, ¿sí? El que lo intentan hacer es investigar, miren el punto 22, el 22 es importante. Investigar la diferencia entre variación de I y diferencial de I. ¿Sí? Van a tener que investigar esa diferencia, que lo van a encontrar en los libros. Y después algo que van a usar mucho en cálculo 2, entonces es importante que lo sepan.